nos satisface sobremanera presentarle nuestro siguiente invitado. Se trata de Joel Santos, quien es el ministro de la Presidencia, ratificado recientemente mediante un decreto como el ministro de la Presidencia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar de regreso una vez más a este programa. Aunque en otras calidades. En otras condiciones, sí. Esas son cosas de la vida, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo? Y a propósito de esas cosas de la vida, ¿qué tal ese proceso de asumir a mitad de camino y literalmente, porque estamos hablando de que ya han pasado 2 años del gobierno, una posición tan crítica como el Ministerio de la Presidencia? Bueno, yo lo defino como montarse en un tren corriendo. Pero la verdad es que ha sido una experiencia sumamente interesante. Por suerte siempre mantuve contacto con todas las personas en el gobierno, por lo tanto se me ha facilitado el proceso. Pero la realidad es que tenemos 2 años para lograr objetivos y creo que vamos por buen camino. La prioridad ahora mismo de Joel Santos como nuevo ministro de la Presidencia, de todas las tareas que hay pendientes en ese ministerio, ¿cuál sería? ¿Cuál ejecutar? Bueno, la realidad es que son muchas, pero creo que los temas más importantes pues siguen siendo el seguimiento a los distintos ministerios, combinados con proyectos muy importantes que lleva el Ministerio de la Presidencia. Para mencionar algunos, el proyecto de Pedernales, todos los proyectos que tienen que ver con transporte, también el proyecto de Manzanillo, que es sumamente importante. Y para mencionar algo, Pedernales y Manzanillo, yo los llamo proyectos transformadores, porque estamos tomando 2 zonas del país que tienen pues necesidades de desarrollo económico, como lo es el mal llamado sur profundo, porque debería ser el oeste, pero también estamos hablando del noroeste del país, que será positivamente impactado por el proyecto de Manzanillo. Se hablaba de que en el caso de Pedernales, ahora en septiembre se empezaban las construcciones de los hoteles, varios hoteles. ¿Sigue en pie eso? Bueno, lo que se ha aclarado es que se ha lanzado ya lo que es la licitación. Se ha comenzado el proceso de licitación de los distintos hoteles. Ya hay uno que está en proceso de licitación para su construcción. Ese es el proceso por donde va, pero ya sí podremos ver un movimiento importante entre finales de este año y principios del año próximo. Pero hay que mencionar algo también, el hecho de que ya el mismo gobierno ha iniciado parte de la infraestructura que tiene que ver con la zona. Porque hay que recordar algo, el proyecto pues se le llama Pedernales o le dicen Cabo Rojo, pero en realidad es un proyecto embrionario para toda la llamada región de Enriquillo, que abarca Barahona, que abarca Bauruco, que abarca la provincia de Independencia. Y ya desde mi punto de vista es embrionario no solo para la región de Enriquillo, sino también para todo el sur del país. Ministro, ayer los cangrejos invadieron la playa de Pedernales. Sí. De una manera sorprendente. Sí, algo muy bonito. Realmente. ¿Hay alguna señal, le da eso alguna señal al gobierno para revisar bien en materia ecológica lo que se bueno, está haciendo? la verdad es que el proyecto de Pedernales está siendo desarrollado con todas las características de protección al medio ambiente. De hecho, si se fijan bien, el desarrollo viene más hacia la playa, hacia la zona de Cabo Rojo, la parte de Bahía de las Águilas, que es más todavía sensible desde el punto de vista medioambiental, no está contemplando desarrollos hoteleros importantes, sino que será preservada como una zona de visita o de construcción ligera en todo caso eventualmente. La pregunta se la hacía para hacerle esta pregunta. El gobierno, usted dice, se montó en un tren corriendo, y uno supone que... En el caso particular mío. Lo primero que cuando uno se monta así hay que estar echando donde uno se va a agarrar para no caerse. Así es. El gobierno ya cumplió 2 años, entra a su 3er año para comenzar lo que yo considero que son los 2 años más complicados de cualquier gobierno, 2 años. Y en las actuales circunstancias, esta es una circunstancia muy especial. ¿Está el gobierno revisando algunas de las cosas que ha venido haciendo a partir de estos 2 años para poder consolidar en este periodo que le queda aspectos importantes de su programa
de inversión, política social, en materia de fortalecimiento institucional, en fin. Yo no diría revisar, yo diría que sí las circunstancias cambian en estos 2 años, porque estos primeros 2 años fueron para iniciar proyectos, para comenzar a trabajar temas importantes. Viene ahora el proceso de culminación, o si le queremos llamar de terminar ciertos temas que se han comenzado, particularmente con las obras. Con las obras ya el gobierno tiene unas 600 obras en desarrollo por unos 90.000 millones de pesos. Es decir, que comenzaremos a ver muchas terminaciones de obras importantes. Y además de esto, creo que también está pues el momento de seguir apuntalando procesos institucionales que han sido de una manera importante desarrolladas. La pandemia, pues obviamente también ha concentrado mucho en temas coyunturales, porque ha habido que manejar una situación para sostener un crecimiento económico que de hecho se ha alcanzado 12% el año pasado, 5% el proceso de este año, en medio de un proceso pandémico y de un proceso de una guerra. Las expectativas son de que muchos de estos temas ahora pues nos permitan no solamente seguir trabajando elementos coyunturales, sino temas de mediano y largo plazo. Por eso comienzas a ver proyectos como Burocracia Cero, que está en proceso, y también temas que continúen dejando pues un legado importante para lo que ha sido el trabajo de este gobierno, que señores, se dice muy rápido, pero haber logrado un crecimiento importante económico durante un periodo pandémico, haber evitado una situación mucho más difícil, es decir, ha habido programas de protección social que han defendido a la población en este proceso, al mismo tiempo una inflación de un solo dígito que se ha mencionado bastante, pero sin lugar a dudas es uno de los logros de este gobierno, que sectores importantes hayan continuado un proceso de desarrollo, turismo que se recuperó de una manera sorprendente, la zona franca, que están también en uno de sus mejores momentos, presentando un crecimiento casi del 10%. Es decir, ha habido muchos factores que sin lugar a dudas se puede decir que han sido 2 años exitosos. 600 obras no es mucho para cualquier presupuesto, atender 600 personas. Ayer, por ejemplo, sí, este fin de semana el presidente estuvo en el sur, específicamente San Cristóbal, San Juan. En San Juan entregó 687 millones para proyectos, es decir, eso se supone que serán nuevas obras. Pero quiero decir, en un presupuesto meterle 600 obras no es mucho. No se agita, se agita el presupuesto, como dicen en el campo. Yo creo que ha sido también otro de los éxitos de este gobierno, haber mantenido una situación fiscal manejable. Un 3.6% del PIB como déficit en una situación como la cual hemos tenido que subsidiar los combustibles, en que ha habido obviamente un subsidio eléctrico que también ha estado alto por las circunstancias atendibles. ¿Y cuánto está? ¿3 puntos? La expectativa es terminar con un déficit del 3.6%. ¿Cuánto se proyectó en el presupuesto originalmente? Bueno, ¿Te recuerdas? Estamos hablando de 3% del PIB. Ayer se habló de 1.500 millones de dólares. Por el subsidio eléctrico. Por el subsidio eléctrico, Sí. Y 46.000 millones por el subsidio a los combustibles. Así es. Ministro, ¿cuáles son las obras en las que el Ministerio de la Presidencia tiene un liderazgo a nivel de la coordinación y el desarrollo de las... Bueno, hemos mencionado Pedernales, hemos mencionado Manzanillo, el proyecto de viviendas de familia feliz, lo que son el monorriel de Santiago, lo que es lo que es la continuación de los Alcarrizos en cuanto al metro. También estamos hablando del teleférico de Santiago y el teleférico de los Alcarrizos, para mencionar algunos. ¿Qué son? Estamos hablando de un seguimiento cercano a la presa de Montegrande, que desde el 2008 se comenzó. Y se había alcanzado un 40% y ahora en estos 2 años ha avanzado un 40%. ¿Qué información se tiene de Montegrande? ¿Cuándo podemos tenerla? La presa de Montegrande deberá terminarse
a principios de este año 2023 que viene. Es decir, en el primer trimestre ya debemos tener la presa de Monte Grande ¿De terminada. 2023? Sí, de 2023. Y ya se sabe más o menos cómo va a terminar en términos de monto. Estamos hablando de un proyecto de 600 millones de dólares. Sí. O sea, que en Eso esto- es solo la presa, sin los canales. Eso es solo la presa, más las obras sociales que van circundantes al proyecto, porque O sea, que estamos también 80. ha habido un esfuerzo de hacer obras sociales, un 80%. un está la presa de 80% está en construcción ya la presa. La presa de Monte Grande, eso es correcto. Avanzada Recuerden, en un 80%. se tomó del 2008 al 2020 hacer un 40% y otro 40% se ha hecho en estos 2 años. En estos 2 años. Ministro, justo ayer yo pasaba cerca de cómo van los avances de la extensión del metro hasta los Alcarrizos, se ven las columnas, ya en muchos puntos. Sin embargo, hay otros puntos en los que se ve que hay mucha propiedad privada, tanto con locales comerciales, etcétera, que están en la ruta y en los que todavía parece no haber ninguna intervención. ¿Hay un problema con los propietarios en esa zona o cómo se van a ir resolviendo? Son procesos en los cuales hay que recordar algo. Ahora en estos tiempos el respeto a las negociaciones son mucho más estrictos, se manejan mucho más a las personas y ciertamente el gobierno ha sido muy respetuoso en esas conversaciones. No es como se hizo la 27 de febrero hace tantos años o como se amplió la México, que eran procesos muy diferentes. Lo que pasa es que ahí no había nada, el 27 de febrero no había nada. No, aquí se hicieron muchas pero negociaciones y Entiendo, procesos. porque ahí hay muchas empresas establecidas que hay que trabajar. Claro, y hay que recordar algo, la Y de hecho extensión... hay franjas donde Claro. tienen ya las columnas a un lado y las columnas Claro. al otro y nada más quedan las empresas en Claro. el medio. Sí, pero son procesos en los cuales se hacen de una manera muy respetuosa, pero no deberán impedir el avance de la obra. Están bastante negociadas, avanzadas, y de hecho hay que recordar que ese metro, esa extensión lleva una marginal que va a ayudar bastante a la descongestionamiento de lo que es de la autopista. la autopista. ¿Y Es qué decir, tiene? no es solo la extensión. Ahí del va a metro. haber un paso a desnivel en- No, va una marginal. Ah, ok. Una marginal que ayudará, pues obviamente, a lo que se conoce como el tráfico local. ¿Y quién lleva esas negociaciones con los propietarios de esa zona? Bueno, no, lo manejan directamente la OPRED en la mayoría de los casos y que se encarga, pues obviamente, de hacerlos. Y Obras Públicas está entonces manejando la parte de la marginal y para el pago de los desalojos. Es una combinación de la OPRED con algunos temas que también lleva Obras Públicas. El Ministerio de la Presidencia tenía, o en el pasado gobierno, no sé si ahora, la dirección del 911 o la intervención del 911. ¿Ha continuado en eso? Sí, se continúa trabajando. Porque se habla, Joel, de que ha disminuido la calidad del servicio del 911. ¿Cómo tú vas con tu impronta que tiene ahí meses, un mes creo? Sí, un mes y medio. Más o menos, un mes y medio. ¿Cómo imponer que esas cosas cambien? El 911 es uno de los temas importantes que tiene este gobierno. Hay que recordar algo. La gente compara los tiempos de respuesta de los años 2012, 2013, cuando era prácticamente los inicios del 911. No estamos hablando ya de un 911 que está en la mayoría de las provincias del país y que no solamente abarca servicios de emergencia de salud, sino también temas de policía, los temas de ruido. Es decir, está mucho más ampliado y en diferentes provincias. Por eso es la percepción de la gente, pero que son mucho más temas que se manejan. La realidad es que los tiempos de respuesta vienen bajando en los últimos 12 meses. Y hay obviamente una estrategia para continuar bajando los tiempos de respuesta del 911 para precisamente llevarlo al punto en el cual la población pues siga teniendo cada vez más confianza en el servicio. Pero la realidad es que se está haciendo una inversión en tecnología para todavía mejorar los tiempos de respuesta y se está trabajando en aspectos logísticos para que haya una mayor coordinación
al momento de atender la emergencia. ¿Van a instalar más cámaras? Se están instalando ya que todavía mucho más cámaras para lo que es la parte del monitoreo. Pero lo que la gente más se refiere tiene que ver con los tiempos de respuesta. Sí. Y es sobre lo que se está haciendo todo un trabajo logístico para continuar reduciéndolo, porque ya en los últimos 12 meses ha habido una reducción en los tiempos. Yo hablo de las cámaras porque la gente le presta mucha atención, sí, sobre la respuesta, pero también como estamos viviendo una época violenta y una época de mucha delincuencia, ha ayudado mucho las cámaras del 911 a, por lo menos, a detectar algunos delitos y delincuentes que han cometido tropelías y a prevenir también. La realidad es, señores, que el 911, las personas, todavía falta seguir contando más la historia del aporte del 911 a toda la solución de crímenes o soluciones de delitos que se cometen a través de las cámaras. El involucramiento del 911 y su impacto en la sociedad no es conocido del todo, y creo que es un trabajo también de comunicación que debemos hacer para que las personas aprecien todavía mucho más la labor que hace el 911. Todavía hay mucha gente llamando con falsa llamada. Eso es normal. La realidad es que de cada 10 llamadas que se manejan, alrededor de 4 pues son llamadas que no son, que son, vamos a decirlo, de relajo, si es el término. Es decir, llamadas que no están relacionadas con una solicitud de ¿Y no emergencia. hay alguna pela en el parque público? ¿Perdón? ¿No hay alguna pela en el parque público? Bueno, en estos tiempos tú sabes que las pelas están restringidas, pero sí tiene que haber un trabajo de concientización, y en eso también estamos trabajando, para que las personas aprecien más el 911 y no obviamente la utilicen para tonterías, y si van para llamar y pedir pizza, cosas de ese tipo que suceden en estos tiempos. ¿La cantidad de provincias que tienen el servicio en la actualidad? Bueno, ya prácticamente nos quedan pocas, pero sí, vamos a, la idea es de que el servicio 911 sea completamente para todo el país. Pero ese crecimiento tenemos que irlo llevando con calidad, que es un tema que hace unos años pues se dejó de lado. Lo importante es que cada provincia que se agregue pues tenga los servicios de calidad para que la población pueda apreciar. En el 911 en Estados Unidos, un tipo llamó una vez para quejarse de que su mujer le había botado una cerveza que tenía en la nevera. Sí, entonces fueron y lo detuvieron, hicieron preso. Y un niño llamó pidiéndole que le ayudaran a hacer una tarea de matemáticas. Y el tipo lo ayudó. Y pues lo ayudó. Sí. Y salió en la prensa, porque al niño le habían enseñado que en las situaciones de emergencia se llama 911. Entonces el niño dijo, bueno, estoy en una emergencia, tengo que hacer mi tarea, y el tipo ayudó al niño a hacer la tarea. Entonces, la pela no solo son en el parque, es medidas de castigo a quien haga una tropelía, distrayendo el tiempo a lo mejor con el que se salva una vida. Habría que evaluarlo, pero sin lugar a dudas, un proceso de concientización a la población ayudará. Tú has estado ligado al turismo. Una cosa final, a propósito de que usted menciona eso. Se está hablando mucho del tema de la violencia, la pandemia y el encierro. ¿No hace falta una campaña desde el gobierno un poco procurando que haya más cordura en la conducta social del país? Porque es como una locura lo que tenemos, es decir. Se rompen cristales, se rompen vidrios, se tiran tiros. El sábado pasado un equipo ahí, un juego de básquet. En Villa Altagracia, aquí en Villa Duarte. Bueno, ustedes están viendo diferentes medidas desde el punto de vista del gobierno. Hay una reforma policial en proceso, hay un tema de educación con todos los temas de la policía. Y no quiero matar gallos en la funda, pero sin lugar a duda el tema de la violencia, que no tiene que ver con seguridad, porque hay que decirlo algo, aquí también hay un tema de violencia que muchas veces los servicios de seguridad no pueden anticipar. Pero se convierte en un problema de seguridad. Así es. El tipo que le rompió a la muchacha el cristal,
por un roce en el carro, se convierte en un tema de seguridad, porque estas personas están ahí indefensas. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando para involucrar a toda la sociedad en el manejo de por la cierto, violencia. debo decir, dar esta información. Es una responsabilidad de toda la sociedad. Vi que la policía apresó al individuo y estaba llamando a las muchachas que iban dentro del carro a que se presentaran, porque la policía apresó al agresor. Que quiere decir que es una buena labor de la policía que detectó a este individuo. Que evidentemente no tiene condiciones para andar en la calle. La policía ha venido realizando una labor muy buena en los últimos meses y se comienzan a ver los resultados de todo el trabajo de reforma policial que se viene realizando. Eso es la realidad. Sin duda es positiva una acción como el hecho de que el peso dominicano se fortalezca ante la medida de política antiinflacionaria por parte del Banco Central. Sin embargo, eso que el dólar baje a 52 por $1, uno puede aplaudirlo como positivo, pero eso daña el turismo y daña las remesas. Entonces, tú eres un hombre y las exportaciones. Sí, las exportaciones. Conoces muy bien sobre el tema porque te ha manejado desde hace muchísimo tiempo en el área de turismo. De hecho, eras asesor del presidente de la República en materia de turismo. Me gustaría saber qué hay que hacer para que esto no dañe. La economía dominicana, igual que todas las economías, son un balance. Un balance donde usted tiene que tener todos los sectores en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Sí es cierto que la apreciación cambiaria durante un periodo ayudó bastante, sobre todo con lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, vámonos de manera directa, ¿no? Yo creo que el tema de la apreciación después de un periodo, pues, no tiene un impacto sobre los precios. Ahora bien, sí reconozco de que un proceso de apreciación muy violento puede afectar a los sectores exportadores de bienes y servicios del país. Por lo tanto, sí hay que tener en cuenta estas circunstancias. Sí es verdad que hay que tener cuidado con el movimiento cambiario, con crear una sobreapreciación del tipo de cambio que nos reste competitividad. Y créanme que se está mirando ese tema. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido aquí es que hemos sido, si se puede decir, víctimas de nuestro propio éxito. Hay una confianza tal en la economía dominicana que hemos tenido una entrada de divisas importante. Eso al tiempo de que hay también una política monetaria restrictiva para controlar la inflación, como bien ustedes mencionan. Pero ha habido una entrada importante. De 14 mil millones de dólares. Claro, eso es lo que te dice que es lo que hay una entrada importante de divisas. Está teniendo una inversión extranjera importante, el sector turístico está creciendo, el sector zona franca está creciendo, hay una inversión en cartera, una inversión extranjera en cartera, fruto de la confianza que se ha generado en el país, que también ha provocado una entrada de recursos a niveles récords. Por eso es que ves unas reservas importantes. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que hay que reconocer que los sectores productivos estables de la economía hay que estar pendientes para que no pierdan competitividad. Por eso inclusive el Banco Central en diferentes ocasiones inclusive ha tenido que adquirir dólares. Por eso ves las reservas, como una forma de contener esa sobreapreciación. Y claro, como dije, es un balance entre las diferentes variables. ¿Cómo ayudar al sector turístico para que no colapse? Para que ese bueno, lo que hay que continuar un monitoreo importante. ¿Y por qué va a colapsar? Aunque se sigan incrementando las reservas. ¿Y por qué va a colapsar el sistema turístico? Bueno, él se refiere a la sobreapreciación. Bueno, sí. pero también una buena parte de la economía no está relacionada con dólares. Es decir, si usted mueve mucho eso, tal vez usted enriquece mucho un sector y debilita todo un resto de la economía. Es un balance. Por eso ese balance tiene que ser entre todas las variables. Es decir, y de la cual el gobierno está muy consciente. Si los efectos de la estabilidad son propios de la dinámica económica, si lo altera, el riesgo es mayor. Bueno, la manera es que uno tiene que evitar cambios bruscos, de un lado y de otro. Claro. Por eso es que yo siempre he sostenido que
lo que nosotros tenemos que mirar es una tasa de cambio real estable. Aquí se habla de tasa de cambio nominal, pero tenemos que hablar de tasa de cambio real estable, Joel, que es lo que nos permite una estabilidad económica hacia lo interno, combinado con una fortaleza de un sector externo. Joel, ¿cómo está el gobierno considerando la propuesta del CONET sobre un posible ajuste salarial? E incluso la gente de las pequeñas y medianas empresas decían que estaban de acuerdo si el gobierno tenía una intervención. Y uno supone que la intervención es crear algún tipo de fase, como se aplicó, aportar algo para aumentar los Base salarios. para las MIPYMES. ¿Ha considerado el gobierno una solución en esa materia? Volvemos aquí a los equilibrios, a los balances, porque todo es igual. Lo primero que hay que decir es que hay que saludar la decisión del CONEP de llamar a un incremento salarial, porque las personas lo necesitan en estas circunstancias. Han sido víctimas de un proceso, vamos a decir, de una inflación más allá de las metas tradicionales, aunque se ha logrado contener. Pero en este escenario, pues yo pienso que, y el llamado en ese sentido es correcto, de que las empresas, aunque algunas ya lo han hecho, que las empresas deben tratar de preservar la calidad de los salarios de sus colaboradores. Eso es tremendamente importante. Ahora bien, al mismo tiempo también pienso que el gobierno lo que hace tradicionalmente, lo que debe hacer es primero que los sectores privados y los grupos representantes de los trabajadores inicien ese diálogo. Pero siempre el gobierno estará en la mejor disposición de ayudar a que ese proceso sea diáfano, es decir, que pueda haber un acuerdo o pueda haber un acuerdo directo de cómo manejar una circunstancia como esta, donde tienes diferentes realidades para diferentes sectores, que es la particularidad. Tienes sectores que tienen una mayor propensión a estos ajustes salariales y tienes otros sectores, como bien dicen las MIPYMES, en la cual pues también hay que atender a que las MIPYMES, que son la mayor, no son los mayores empleadores, pero sí son la mayor cantidad de empresas que hay en el país. Bueno, Bueno, pero el gobierno no pues asume vaya una un posición equilibrio. neutral en el Consejo ¿Perdón? Nacional. El gobierno no asume una posición neutral en el Consejo Nacional No, de Salarios. no neutral, pero sí asume una posición de facilitación. Porque de que hecho, no es lo mismo. De hecho, lo que propuso el CONEP fue aumentos voluntarios. Desde que eso se lleva al plano del Comité Nacional de Salarios, cualquier decisión que salga de ahí sí es vinculante. Lo que el gobierno asume son actitudes y actividades de facilitación para acuerdos, que como bien te mencioné, no siempre no son neutrales. Es decir, el facilitar un acuerdo entre las diferentes partes, por eso funciona bien el tripartismo en nuestro país, porque cada grupo tiene que asumir su si rol somos para que haya un tripartismo, acuerdo. lo que decir que los tres pueden asumir posiciones. Pero Asumes- claro que sí. asume su- Pero se trata siempre inicialmente de hacer un proceso de facilitación para que los participantes directos del mercado lo Diría puedan el CONEC que ellos facilitaron la propuesta, que ahora le toca al gobierno asumir una asume el postura papel de y árbitro, elaborar. es así. Muchísimas gracias, Joel, por tu participación. Te Ministro, agradecemos. gracias por venir y suerte en esta compleja y difícil tarea de manejar todo eso. Bueno, estaremos por ahí. prestos para la tarea, Muy bien. siempre Bueno, con la no- colaboración de todos los sectores. Ha iniciado bien. Señores, despedimos a Joel Santos, ministro de la Presidencia. Gracias por haber estado con nosotros. De esta forma también llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.